Buenos días, hermano. Entiendo que son las 11 de la mañana, uno a veces pierde el horario porque, como se puede entender, esto es grabado, necesitamos grabarlo anteriormente. Bueno, es un agrado estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes, producto de que podemos hacer uso de la tecnología. Hemos tenido invitados de diferentes lugares, incluso del mundo, y ya algunos me estaban diciendo que ya estaba de vacaciones, producto de que no estaba compartiendo la palabra. Entonces, bueno, también uno debe como dicen, atender al pueblo. Y bien, agradecido del Señor por este tiempo, porque no puedo dejar pasar que al observar solamente con nuestra vista humana podemos ver que el pueblo de Dios en muchos lugares, he sabido de México, Estados Unidos, donde todos los hermanos están sanos. Es bien increíble esto, porque el mundo contagiado y la iglesia del Señor sana, protegida, resguardada, aún incluso económicamente, averiguando si hay algún hermano en necesidad. El Señor nos ha mostrado que no, que todos están económicamente bien, a lo mejor no ricos, pero con todo lo necesario. Y eso lo agradecemos al Señor. Amén. Bien. Bueno, meditando en estos días, cosas que uno tiene tanto pensar en este tiempo, y una de las cosas que me gustaría estar compartiendo con ustedes, me parece que debiera ser unas 2 o 3 sesiones, breves, no sesiones tan largas, el compartir con ustedes acerca de lo que tiene que ver con conocer al Señor en medio de la enseñanza, en medio de la iglesia, por lo que nosotros conocemos con el compartir de la palabra. Claro está que con los años he aprendido que nosotros decíamos, o siempre decimos, me toca predicar, o estuvo buena la prédica, y cosas así. Cuando hay veces que lo que se está diciendo desde el púlpito no es una prédica, es más bien una enseñanza. Y aprendí hace muchos años que a la iglesia no se le predica, a la iglesia se le enseña, se le instruye. Una cosa es predicar el evangelio, que es afuera, es aquellos que no conocen el evangelio, que no conocen al Señor. Pero los que están dentro de la iglesia más bien tiene que ver con el hecho de nutrirlos. No es esto del mensaje de que Cristo murió por nosotros durante tantos años. Es decir, estar sentado ahí y no está mal recordar, o a veces por causa de una vida que está en medio de nosotros, el recordar que Cristo murió, que dio su vida por nosotros, y el propósito de su muerte como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y no es malo, pero desde el punto de vista bíblico, el hecho de haber salido de Egipto a través del Cordero, luego entrar en la tierra prometida, y recuerdo ahí en el capítulo 5 de Josué en este momento, que volvieron a circuncidar a todos aquellos que habían nacido en el desierto, porque dice que mientras habían andado en el desierto no habían sido circuncidados como todos los que habían salido de Egipto. Bien, pero quiero ir al punto en esto, en lo que corresponde ya más adelante en el capítulo 5, donde dice ya que el maná cesó. Dice, sino que el pueblo iba a comer del fruto de la tierra. Bien, y dice, y cesó el maná aquel día. Porque muchas veces la iglesia está siempre confiando en todo lo que es la bendición, el pedir, digámoslo así. Señor esto otro, Señor tengo necesidad de esto. Y muchas veces cuando nosotros recordamos a veces estas cosas, nos damos cuenta de que aquellos que siempre están pidiendo, a los que incluso nosotros a veces castigamos o reprimimos o hacemos un reto, son a los niños, porque a veces incluso nos producía cierta vergüenza que, habiendo quizás comido en la casa, llegaban a la casa de nuestros padres y pedían a sus abuelos comida. Y la mamá de uno pensaba, que acaso no le estarán dando que comer a este niñito que todo pide. Pero bueno, es una característica de los niños, que todo lo quieren, que todo lo piden. Pero también estamos hablando de un pueblo que ya ahora iba a entrar a la guerra, a poseer la tierra, y no por... Evidentemente el Señor estaba en todo, pero sí había que sacar la espada. Así Josué se le había dicho, esfuérzate. Entonces, en base a eso, el mirar, el conocer, el enseñar en la iglesia
es un proceso que la persona va viviendo, o sea, va conociendo que Jesucristo dio su vida por él, va gustando de ese maná, pero también hay una parte que es ya de madurez, una palabra que tiene que ver más con la enseñanza, con la nutrición de esa vida, entendiendo que se va a nutrir quizás un niño o un bebé con leche, y dice Pablo ahí en Primera de Corintios y en el capítulo 2 que entre los que han alcanzado madurez o son un poquito más crecidos, cosas que ojo no vio ni oído yo, está hablando de la sabiduría oculta de Dios. Entonces vemos que hay diferentes maneras de enseñar en la iglesia. Bueno, observando a eso, quisiera que me acompañasen ahora en este momento, aquí, si a ustedes les gusta y en sus hogares, acompañarme a Romanos en el capítulo 14 para estar tomando de ahí solamente un trozo de la palabra para poder analizar. No es que vamos a leer un texto fuera de su contexto, nada de eso, sino que tomar como título, como para analizar esta palabra que está aquí en Romanos capítulo 14. Digo esto porque aquí está hablando de los débiles. Bien, pero yo voy a tomar para efectos del tema que vamos a tratar solamente el versículo 19, y en realidad son las últimas, me parece, 4 palabras que están al final, pero vamos a ver lo que dice aquí en el verso 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bien, entonces en esto de la mutua edificación, en esto de la enseñanza, en esto de que a la iglesia se le debe nutrir, y bien, es inevitable para mí, poder opinar de algo que el Señor me ha venido mostrando por el hecho de estarlo viviendo de alguna manera. Como ustedes saben, y yo sé que si estuviese en vivo ahora con ustedes ahí en la congregación, después de que yo diga esto, ustedes hubiesen dicho, estuve en Uruguay. Ahí se supone que vendría el de ustedes, porque si yo digo eso, ustedes dicen eso. Entonces, cuando estuve allá, producto de una invitación por una denominación, luego pasado el tiempo de esa estadía en Uruguay, un hermano de otro país, México recuerdo, me hizo una pregunta estando fuera del templo de esa congregación. Y me preguntaba en qué estaba, y yo podía responder tan claramente porque yo había estado ahí, lo había visto, y era esto de un conocimiento intelectual acerca de acerca de Dios, del Señor, a lo que la iglesia se ha estado moviendo hace un tiempo, por lo menos yo es lo que he percibido, lo que he visto. Un conocimiento intelectual, llamados institutos de superación ministerial o llámese universidades teológicas, institutos teológicos, libros de teología sistemática o lo que tiene que ver con diccionarios bíblicos y todo eso que tiene que ver con el área de la enseñanza y la iglesia moviéndose hacia allá. Bien, al estar en ese lugar uno puede contemplar a lo que nosotros nos estamos refiriendo, la mutua edificación. Porque es lo que nosotros estamos leyendo, que sigamos lo que contribuye a la paz y a esa mutua edificación. Y pensando en la mutua edificación, edificarnos unos a los otros, era a analizar las herramientas que uno pudiese tener para hacerlo. Y viendo lo que tenía que ver con estos seminarios a los que yo participé, quiero decirles que aquellas personas que incluso solventaban, le llamamos, patrocinaban estos eventos, son las editoriales, los que generan los libros, los que generan las Biblias, de todo tipo, mucha literatura. Todo el tiempo era salir de las plenarias de donde se reunía toda la iglesia para enseñarse, o los talleres, para salir a los comedores de ese hotel en ese momento donde yo estaba, y estaba llenísimo de literatura, libros de los hechos y bien todo conceptos a los que, no sé, cerremos todo esto para tratar de explicarlo en teología y sistemática. Y bueno, tratando, incluso hace poquito nomás mirando la definición,
tiene que ver que la teología sistemática es una manera de ordenar coherentemente lo que se refiere a conocer al Señor. O sea, es tratar de ordenar las cosas para que, digámoslo así, tengan cierta coherencia. Bien, en eso es que muchas veces ha caído la Iglesia en un conocimiento intelectual de las Sagradas Escrituras. Y yo meditaba mucho en esto porque obviamente Pablo dice, toleradme un poquito de locura, por lo tanto no había mucho de coherencia en lo que él estaba diciendo. Y bien, tratando también de analizarlo, pensaba en Lucas, cuando Lucas en el capítulo 1 dice que hay muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas, o sistematizar la teología, sistematizar el conocimiento de Dios. Y yo pensaba en esto porque por causa de la edificación de la iglesia, de la mutua edificación. Y viendo obviamente lo que he dicho en días pasados, todo lo que se ve hoy en día a través de la edificación en lo que tiene que ver con el Internet. Entonces, pensando en todo esto, quisiera que también a modo de introducción notáramos algo para también dentro de esta introducción poder examinar un pasaje hablando de la mutua edificación y de lo que les conversaba acerca de la intelectualidad, un pasaje que está aquí en Mateo en el capítulo 22 para analizar como ejemplo de estudio. Bien, nos reunimos, qué sé yo, a estudiar y aquí se reúnen los fariseos aquí, bueno, están los saduceos y los herodianos aquí también en el capítulo 22 de Mateo. A partir del versículo 15, la primera pregunta tiene que ver con el tema del tributo. La segunda pregunta que venía desde el versículo 23, perdón, no sé si dije el versículo anterior, es del 15. Luego, desde el versículo 23, tenemos a los saduceos haciendo la pregunta acerca del tema de la resurrección. O sea, los que no creían en la resurrección, haciendo una pregunta de la resurrección. Bien, luego tenemos el versículo 34, la pregunta de los fariseos acerca del mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿Ya? Bueno, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no es en vano repetirlo, que aquí se refiere a la ley como la ley de Moisés y no como los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Ya? Por eso que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que corresponde al Shema que está en Deuteronomio capítulo 6. Pero yo quiero venir aquí específicamente al versículo 41 porque, como decir, es día de certamen, es día de pregunta donde están preguntando los fariseos, están preguntándole al Señor los saduceos también, haciéndole preguntas. Pero viene a el versículo 41, cuando le toca al Señor hacer una pregunta, a ver qué es lo que responde la iglesia. Es decir, ¿qué saben ustedes de este tema? Hablando de mutua edificación. Está el Señor ahí enseñando y también están haciéndole una pregunta y Él le hace una pregunta a la iglesia y notemos la respuesta de la iglesia. Entonces dice aquí, y estando juntos los fariseos, versículo 41 del capítulo 22, Jesús les preguntó, le toca la pregunta a Él, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Bien. La respuesta es inmediata, sin pensar, sin meditar. Es algo aprendido, es algo, como dijese el Señor a Pilato, dices esto de ti mismo en Juan capítulo 18 y versículo 34. ¿Dices esto de ti mismo o te lo dijeron o te lo han dicho otros de mí? Inmediatamente ellos dicen, prácticamente hasta quién no se lo sabe esto, de David. Mateo capítulo 1, hijos de David. Así que la respuesta es respuesta correcta. Pero analicemos. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Fíjense,
poniendo en orden coherentemente la palabra. La palabra está diciendo que textualmente lo podemos leer dentro de las mismas Sagradas Escrituras, que la Escritura nos indica a nosotros que el Mesías, Jesucristo, es descendiente de David. O sea, ¿de quién es hijo el Mesías? De David. La respuesta es respuesta correcta. Hablando de ordenando sistemáticamente. Pero la pregunta del Señor va más allá, es decir, bueno, leyeron la Biblia, pero la entendieron, la comprendieron. Porque entonces, ¿cómo es posible que David llame a Jesucristo Señor si es su hijo? Es decir, ¿qué de nosotros llama Señor a nuestro hijo? O pide permiso, es decir, le va a su hijo y le dice, hijo mío, ¿usted me daría permiso para salir? ¿Es eso correcto, no? No es que lo que corresponde es que los hijos le pregunten a los padres. Entonces le dice, si David le llama Señor como es su hijo, no calza lo que ustedes dicen. Podían haber salido, pero si está escrito. Fíjense, la respuesta no es para nada coherente. No es para nada coherente, lo demás es bíblico, pero ¿cuántas cosas de la Biblia alguien pudiese estar repitiendo, estar diciendo de la Biblia, conociendo los pasajes bíblicos, pero realmente no los ha comprendido, no los ha entendido? ¿Serviría eso para mutua edificación? Es decir, Pilato le dice a él, eres tú el rey. Hablando del rey, cantamos acerca del rey. Pero ¿cuánto entendimiento hay en nosotros de que Él es el rey? O vivir como Él siendo nuestro rey. ¿O cuánto entendimiento acerca del reino de Dios tenemos? ¿O solo es porque yo lo leí? Es como muchas veces hemos tratado de explicar que la iglesia da muchas cosas por hecho. Es decir, somos salvos y bien. Ya lo somos. ¿Tenemos la mente de Cristo? Ok, sí la tenemos. Sin pasando por alto todo el contexto de lo que significa tener la mente de Cristo, a lo que Pablo está diciendo claramente allá, que es los que han alcanzado madurez. No es aquellos que son niños. Entonces, todo esto de discernir qué es lo que necesita alguien para la edificación, la mutua edificación. Lo primero es saber, alguien usó una palabra, es saber dónde su delicado pie está posado, para no decir si saber, acaso sabe dónde está parado. ¿Por qué hay que analizar mutua edificación? Entonces, partamos por hacer un autoexamen. Y digo autoexamen, aludiendo, hay una expresión que la he escuchado mucho últimamente, que tiene que ver con autoexaminarse. Por ejemplo, a las damas que sufren, o a las damas se les llama a autoexaminarse con respecto, por ejemplo, a los exámenes de cáncer de mamas. Entonces les instan a mantenerse haciéndose mediciones, digámoslo así, para poder tocar si hay algo endurecido, algún tipo de glóbulo, no sé cómo se dirá la palabra correcta, pero algo duro ahí que pueda indicar que hay un cáncer. Entonces eso sería un autoexamen, autoexaminarse para saber si en algo estamos mal. Y obviamente, porque somos muy dados a examinar a los demás, pero no examinarnos a nosotros mismos. Y el Señor nos enseña a través de la Escritura, tanto en Isaías capítulo 6 como en Apocalipsis capítulo 1, como primero Isaías dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Y como dice también Juan, cuando le vi caí como muerto y dije, ay de mí que soy hombre pecador. Entonces, primero partir por uno, luego Isaías mira a la iglesia, es decir, y habito en medio de pueblos de labios inmundos. Y Juan también ve las 7 iglesias y su estado. Entonces, primero es un autoexamen, es examinarnos a nosotros mismos. Bien, para no hacerlo así tan personal, notemos aquí en un ejemplo de lo que refiere a un autoexamen para mutua edificación, para poder contribuir al conocimiento, contribuir a esa edificación, hacer un autoexamen si yo estoy, digámoslo, cumpliendo eso, o solo soy un intelectual, con un entendimiento, con conocimiento bíblico, pero sin entenderlo, como leíamos en Mateo. Entonces, observemos aquí a un varón conocido por nosotros, que es Nicodemo en Juan capítulo 3.
Entonces, veamos qué es lo que nos dice de este varón. Notemos aquí. Dice así en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, característica, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense, algo que la Escritura nos viene mostrando a través del Antiguo Testamento. Circuncidará Jehová tu corazón, dice en el capítulo 31 de Deuteronomio, para que le ames. Dice Ezequiel, libro del Antiguo Testamento: derramará sobre vosotros y os dará un corazón nuevo, hablando de nacimiento, de un nuevo nacimiento, y este varón no lo entendía. Quizás cuántas veces son doctores de la ley, se habían estado frente a las Escrituras, pero sin entendimiento, para llegar al versículo 10, luego usted puede leerlo, quizás en otra oportunidad vamos a estar volviendo aquí, pero le dice el verso 9, respondiendo a Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, algo tan esencial para la iglesia como es el nuevo nacimiento, y este varón, un principal, un maestro de Israel, no tenía ese entendimiento. ¿Cómo pudiese entonces esta persona edificar? Hablando de la mutua edificación, es a leer sin entendimiento, o a veces leer y pasar por alto porque el Señor no nos ha hecho detenernos en un pasaje para poder comprenderlo. Hermanos, ¿saben cuánto se ve hoy en día de un conocimiento tan intelectual que prácticamente se niega el poder del Espíritu Santo o el poder de la gracia de Dios, poniendo todo énfasis en lo que yo puedo aprender en una universidad? De hecho, ya se está cambiando la palabra pastores por teólogos. Entonces, ya todo está en función de que yo puedo ir a la universidad y aprender a Dios. Eso no puede ser. Nicodemo tenía un conocimiento porque es un principal, pero al parecer no había comprendido qué es lo que veíamos en Mateo 22. Notemos, por ejemplo, ahora qué es lo que dice el Señor que pudiese pasarnos, hablando de mutua edificación en medio de nosotros mismos. Hacer decir, ¿estoy yo en esta condición? Conozco textos bíblicos, pero no soy capaz de interpretarlos de manera correcta, de entenderlos. Notemos aquí en Timoteo, en la primera carta a Timoteo, lo que la palabra nos enseña aquí. En tiempos en que todo es doctrina, la doctrina de esto otro, todo es una doctrina. Bien, dice así en el capítulo 1 de Timoteo, y en el versículo 3 dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Noten, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación. Noten, fíjense, estar poniendo los ojos en las cosas que tienen que ver. Aquí usa la palabra fábulas y genealogías. O sea, a veces pienso en esto. Yo entiendo que la interpretación tiene que ver con el contexto histórico, el texto en su contexto, todo lo que son las reglas de la hermenéutica. Pero también no puedo pasar por alto en ver al Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, estando en pleno contexto histórico, obviamente estaba presente ahí él, hablando el idioma original de ellos, si era el griego del momento el griego, si era el hebreo, si era el arameo, lo que fuese en ese momento, hablando el lenguaje del momento, los que le oían le podían entender claramente la manera en que él hablaba. Sin embargo, él le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hoy en día tratamos de contextualizar buscando un libro para que nos hable acerca del contexto histórico de algo.
Tratamos de buscar un diccionario que nos hable el griego o el arameo, dependiendo de la palabra, en base a cuál diccionario es más exacto en lo que tiene que ver con el lenguaje original. Cuando podemos ver al Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 diciéndole a ellos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No tenía que ver con el concepto histórico, no tenía que ver con si tenían o no tenían el diccionario para entender la palabra, si el Señor la decía en griego o en hebreo. Tenía que ver con que su lenguaje es espiritual. Y se ha de discernir con el espíritu, se debe discernir espiritualmente, no terrenalmente, no con la mente humana. Entonces, tratar de buscar fábulas, de entenderlo de esa manera. Y dice que no contribuyen estas cosas a la edificación, sino que en realidad hay disputas. Bueno, es obvio que estas disputas están en medio de la iglesia, disputando por quién cree esto o si cree esto otro. Más bien dice, entonces dice, fíjense ahora, dice, Dios que, dice, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, fíjense la edificación que es por fe. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Noten la palabra corazón limpio. Está hablando de lo mismo que Nicodemo, pero de otra manera, tomándolo en Ezequiel 36. Dice: derramaré sobre vosotros agua limpia, ¿qué? Y limpiaré. Está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de que esa doctrina, de que ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Cómo fue que el Señor limpió a sus discípulos? Por medio de la palabra. Vosotros limpios estáis, un corazón limpio, derramaré sobre vosotros agua limpia, la enseñanza del Señor. Está hablando de una palabra enseñada por Dios, no venida de fábulas, no venida de genealogía, no venida de teología sistemática, no venida de libros. Está hablando de Él mismo en persona. Si alguien pudiese pensar, a pesar de que lo vamos a estar desarrollando, recordemos Efesios. Andan en la vanidad de su mente, dice la Escritura. Pero dice el versículo 20 del capítulo 4 de Efesios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Y ahí no está hablando de una renovación del hombre viejo al hombre nuevo. Eso es la doctrina genuina. Esa es la palabra enseñada por Dios. No tiene que ver con cuanto yo estudié en la universidad, tiene que ver con la obra de Jesucristo. Entonces, contribuyamos a lo que es de mutua edificación, pero contribuye este tipo de un autoexamen más bien, dice. Y dice: el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. La Escritura también nos enseña acerca de la limpieza de la conciencia, allá en Hebreos capítulo 10. En el capítulo 9, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Noten, obras muertas. Bien. Dice: y de fe no fingida, no es hoy que yo esto, no, fe genuina. Dice: de las cuales cosas desviándose algunos, desviándose del nuevo nacimiento, de haber nacido nuevo, algo principal en la iglesia, del amor que es símbolo del discipulado, que en esto conocerán todos que soy mi discípulo, de la buena conciencia, un lavamiento de obras muertas que están en las conciencias, obras muertas, Moisés y todo su conocimiento egipcio, pero en el desierto destruido para ser vuelto a hacer y que Dios haga por medio de él, no que él, habiendo estudiado mucho en su conocimiento intelectual, edifique la iglesia con eso. Recuerden esa historia, no tengo el tiempo para recordarla, para ahora traerla del todo, pero sí recordarle algunas cosas. Él trató de ir y ayudar a sus hermanos y mató al egipcio. Muchas veces obras muertas, obras que producen muerte con su intelecto, con su fuerza, destruyendo la iglesia más bien que edificándola. Sin embargo, fue enviado 40 años más al desierto, en los cuales el Señor se le apareció y lo instruyó. Una vez que eso lo envió, siendo un hombre de 80 años, hermano, a veces la palabra 40 años no le habla a uno de un desierto para hacer morir todo lo que es carnal, todo lo que es terrenal. Nosotros tratando de tomar del mundo y el Señor tratando de sacarnos del mundo. Y dice: se apartaron a vana palabrería.
¿Mutua edificación o vana palabrería? Elocuencia, un buen hablar, dice, queriendo ser doctores de la ley. ¿Qué tal? ¿Un doctorado? ¿Un catedrático? ¿Un doctor? ¿No? ¿Un doctor? ¿Un teólogo? Lo que sea. Dice, sin entender, miren, ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿De quién es hijo? De David. Somos doctores de la ley, somos fariseos, sabemos la ley. Y entonces, pero no la entienden, no entendían cómo entonces David le llama Señor. Hablando de algo que leí, que estudié, pero sin entendimiento. Sin entendimiento. ¿Por qué? Porque su obra no se ha hecho. Mutua edificación, mutua edificación. Notemos ahora aquí en un ejemplo para ya acercándonos al término. En Segunda de Reyes, les ruego que ustedes puedan leerlo más detalladamente. Yo quizás voy a tener que saltar aquí en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Para mí esto es crucial, terminar con este ejemplo. Dice aquí así, bueno, la gente es llevada cautiva, aquí en el capítulo 17, versículo 23, pero el verso 24 dice así, ojo con esto de autoexaminación, mirar, observar cómo están las cosas. Dice, y trajo el rey de Asiria, el verso 24 del capítulo 17 de Segunda de Reyes, gente de Babilonia. ¿Dónde se está formando? A veces digo, ¿por qué tenía cierta formación Babilonia? Porque si ustedes leen Isaías capítulo 39, que corresponde, si Isaías fuera la pequeña Biblia, porque tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros, el 39, que son los del Antiguo Testamento, vendría a ser, el 39 vendría a ser Segunda de Crónicas, que se dice que es el último libro en realidad. Luego el capítulo 40 de Isaías vendría a ser Mateo o los primeros libros del Nuevo Testamento. Si fuese así, no digo que sea eso, pero como se le llama la pequeña Biblia, en el capítulo 39 se ve al rey Ezequías mostrando después de su enfermedad todos los tesoros de la casa de Dios. Por lo cual los mostró todos a personas que habían venido, dice, de lejos, a los de Babilonia. La sentencia, por cuanto hiciste esto, todos estos utensilios, todos esos artefactos serán llevados cautivos a Babilonia. Cuando nosotros hemos mostrado las cosas del Señor, y entonces el mundo hizo de eso ahora su carrera. Cosas que son por fe, cosas que son de la gracia de Dios, como es la fe, como es la edificación, como son las riquezas de la sabiduría, del entendimiento de Dios. Hoy en día tomadas por Babilonia, puestas en una universidad, sistematizadas en un sistema de estudio para formar ciertos ministros. Bien, dice aquí así. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, ¿por qué? Porque ya se habían llevado cautivo a los hijos, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Está reemplazando los que vienen de Babilonia por los hijos de Israel, reemplazando, mutua edificación, pero miren, reemplazar una cosa con la otra. Luego dice, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Bueno, ahí acontece que empiezan a venir los leones, pero lo puede leer usted, verso 27. Y el rey de Siria, cuando comenzó a pasar eso, uno de los informes le dice es que es porque no conocen, en el verso 26, la última parte, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. O sea, están, pero no lo conocen. Bien. El rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, de Samaria, los de Jeroboam. Lo puede leer usted en Primera de Reyes y en el capítulo 12 y el versículo 25 en adelante. Luego dice, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Se fijan? Teología sistemática. Enséñale un instituto, una cosa teológica, una universidad, y les enseñe la ley del Dios del país. No por conocimiento, que les enseñe.
No voy a, si usted quiere saber de dónde fueron esos sacerdotes, mírelo usted allá. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Les enseñó el cómo ordenarlo, teología sistemática, ordenar coherentemente los conocimientos de nuestro Señor. Les enseñó el cómo. Luego dice el versículo 32, temían a Jehová. Recuerden Isaías. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero el corazón lejos, no un corazón limpio. No es un corazón limpio. No es limpio. No hay una limpieza de conciencia. No hay amor no fingido. Hay un temor de Dios, pero un temor de Dios enseñado como teología sistemática. El cómo llevar al pueblo una enseñanza aprendida en una universidad. Dice, temían, verso 32, a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y esto se ve mucho. Mutua edificación. Si la edificación partiera por ir hacia abajo, como dijera la Escritura, arraigados hacia abajo, como dijera la Escritura, cualquiera lo compararé, el que me llama Señor y hace lo que yo digo o está siendo enseñado por mí, lo voy a comparar a aquel que cavó y ahondó hacia abajo, arraigados. El crecimiento de un creyente es hacia abajo para salvación, para luego dar fruto arriba. Si ese crecimiento es dejar todo lo que yo soy, dice claramente, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Es un temor enseñado que no afecta para nada mi vida. Para nada mi vida. Toda mi vida sigue igual. La iglesia se ve de esta manera, conociendo cosas del Señor, conociendo Biblia del Señor, pero su vida es igual. Cosas que hay dentro de la iglesia que no debían estar ahí. Dice, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, vienen de Babilonia y continúan ahora no introduciendo al Señor, sino que introduciendo toda esta confusión, todo esto que es del mundo, religión, porque ahí trajeron a sacerdotes, confundida, trayéndolos con incluso cosas del mundo para llenar la iglesia de un temor como mandamiento humano y además de ese temor de mandamiento humano, llenando o andando exactamente conforme a la costumbre del mundo. Por eso que no es extraño ver a la iglesia asociada a la política. No es extraño ver a la iglesia asociada al feminismo. Yo escuchaba, bueno, cállate Marcelo. Mucho cuidado con eso. Bien, con respecto a la mutua edificación aquí en Esdras, que está un poquito más acá, notemos si esto contribuye. Estas mismas personas, Esdras se refiere a ellos en el tiempo de la restauración o en el tiempo de arreglar el altar, como dijera Isaías, que lo he dicho muchas veces, que está arruinado. Reparar, restaurar la iglesia, hablando de restauración. Y aquí la palabra va a ser fuerte, pero con decisión, es decir, ¿qué es lo que nos enseña el Señor aún en este autoexamen? Mirando esto, para mi vida, para la iglesia, dice aquí en el capítulo 4, un libro de la restauración, Esdras, un profeta de la restauración, dice, oyendo los enemigos de Judá, verso 1, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, porque se habían llevado, recuerden, los vimos ahí en Segunda de Reyes, los llevaron cautivos y trajeron gente de Babilonia y luego trajeron sacerdotes que le enseñaran. Bien, dice, venidos de la cautividad, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Está el pueblo genuino que volvió a los que se llevaron edificando a la iglesia. Estamos trabajando, contribuyendo a la mutua edificación. Bien, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros. ¿Ven? Los llevados de la cautividad, esos que venían de Samaria, vienen y llegan ahí, al ver que se edifica el templo, dice, edificaremos con vosotros,
Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Fíjense, es el mismo sentir. Nosotros también buscamos a Dios, nosotros también hemos estudiado, nosotros también le conocemos, todo lo que ustedes quieran ahí ver. Dice, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, lo que leíamos en Segunda de Reyes. Sacar a los hijos de Israel y trajo a la gente de Babilonia, y esa gente de Babilonia trajo sacerdotes que venían de Samaria para que edificaran la iglesia. Estos son los sacerdotes que ahora están diciendo aquí, nosotros también vinimos a hacer este trabajo, el rey de Asiria nos trajo, queremos ayudar. ¿Pero de dónde vienen? De Samaria, de Babilonia, enseñar, tememos al Señor, sabemos enseñar el cómo, como decía ya en el capítulo 17, les enseñaron el cómo temer al Señor. Miren la respuesta de Zorobabel. Verso 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros, hermanos, mutua edificación. Este es nuestro tema. Mutua edificación, trabajar en la mutua edificación. Y aquí no nos conviene edificar con vosotros, casa a nuestro Dios. ¿Somos capaces, la iglesia, hablando de discernir con quién nos conviene mutuo edificarnos? ¿Somos capaces de notar cuando las cosas no son del Señor, sino que más bien vienen de Babilonia? ¿O que es de un sacerdocio inventado? Que el Señor nos ayude en ese autoexamen, en esta primera parte, para poder conocer al Señor y para poder edificar la iglesia. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Bueno, ahí van a ver que después estas personas se van a oponer, queriendo ayudar, luego se convierten en una oposición. Poder discernir. ¿Mutua edificación? Sí, pero antes de eso hacer un examen. Examinar. ¿Con quién? ¿Con quién quiero estar? ¿Con qué quiero ir? ¿Qué es lo que me contribuye? ¿Qué es lo que me sirve? Y para terminar quisiera leer aquí en Jeremías y en el capítulo 9, 2 versículos para así concluir. Bien. Conocimiento intelectual, verso 23. Quisiera que lo leyéramos con Pablo en nuestra mente, aquel que estudió a los pies de los doctores de la ley, que conocía la ley del Señor, pero no conocía al Señor. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Recuerdan al joven rico, un fariseo. Todo esto lo he guardado, todo esto me lo sé. No se alabe en eso. Verso 24, mutua edificación, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjense, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ya no un conocimiento teológico, ya no un conocimiento universitario, ya no un conocimiento sistemático, sino más bien como dijese Pablo, yo soy Jesús, ¿qué quieres que haga, Señor? Un conocimiento de la persona. Autoexaminación para mutua edificación. Que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias. Espero que estés muy bien y nos estaremos viendo este próximo domingo para continuar nuestro tema. Gracias, hermano.